Bueno, bienvenidos todos a esta segunda edición, segundo episodio, hablando un poco en este caso vamos a hablar específicamente del loop de efectos, un elemento que relativamente hace poco descubrí algunos usos interesantes y tengo ganas hoy de mostrarles esos usos interesantes que encontré. Para eso vamos a arrancar explicando algunas cosas más elementales, algunas ya las vimos en el episodio anterior. Y necesito en este caso comentarles un poco acerca, no se estarán, bueno, ¿qué onda? ¿Todo bien? Hace frío, viejo. Agradezco a mis alumnos en su momento que me dieron esta campera, está buenísima. Bueno, vamos a hablar un poco de, en primera medida, por dónde viene nuestra señal de audio cada vez que estamos tocando un instrumento de cuerdas. En este caso vamos a arrancar por el bajo, que es lo que a mí me convoca habitualmente. En este caso armé una cadena bastante sencilla donde tenemos por un lado el bajo como primera medida, pasando a un preamplificador en formato de pedal, como podría ser un Sansamp. Hay muchas marcas, yo tengo MXR, pero cualquiera funcionaría para lo mismo. Después a través de un cable pasa a una potencia en formato de pedal, en este caso el Magnum 44. Podría ser el calibre 22, podría ser el Eclipse que les mostré el otro día. Cualquier tipo de potencia, podría ser una potencia SKP. Y después por un cable de parlante, un cable plug al parlante, estaría pasando a una caja, a un bafle, al parlante básicamente. Bien, una vez que tenemos todo eso, estaríamos mandando una señal y estaría sonando por una caja directamente, ¿sí? En este segundo caso lo que les muestro es cómo reemplazar, por ejemplo, ese preamplificador y esa potencia que estaban en formato de pedal por un cabezal, ¿no? En este caso un cabezal Ampeg que estaría reemplazando esas dos cuestiones, o si lo pensamos de forma inversa, los otros dos pedales que mostré recién estarían reemplazando la idea de cabezal, que por ahí es la que más tenemos habitualmente. En este caso sería bajo, cabezal, caja, ¿sí? Bien, la señal de audio iría para ese lado. Vamos a la tercera placa. En la tercera placa vamos a empezar a hablar de guitarras, porque habitualmente la gente que más usa el loop de efectos suelen ser los guitarristas. Entonces, quizás en esta ocasión en particular, a quienes más les va a interesar esta idea del loop de efectos es a los guitarristas. Y por lo tanto, lo que hice fue colocar, bueno, una guitarra, un cable, un cabezal, en este caso un cabezal PIVI, y a través de un cable parlante hacia una caja Orange. ¿Está bien? Como verán, la señal de audio estaría pasando igual que en el caso anterior, a través de tres elementos, ¿no? Estaría guitarra, cabezal, caja. Bien, y acá nos metemos en el loop de efectos para poder entenderlo en primera instancia, ¿no? El loop de efectos básicamente es un elemento que nos habilitan algunos cabezales, bien digo, para poder ubicarnos entre lo que es el preamplificador y lo que es la potencia de ese cabezal, ¿sí? Yo acá hice un pequeño gráfico para que ustedes puedan observarlo, ¿sí? Estoy yendo desde la guitarra, ingreso adelante en el cabezal, como siempre, ¿sí? Y luego de pasar por toda la etapa de preamplificación, en el caso del cabezal tenemos una etapa de ecualización, una etapa de gain, ¿está bien? Etcétera, tiene hasta un reverb también. Luego de pasar por toda esa situación de preamplificación, antes de entrar a la potencia, o sea, antes de que salga el sonido hacia el parlante, nos habilita esta opción, que tiene que ver con poder colocar un cable que tome esa señal que proviene del preamplificador, ingrese en un pedal, un grupo de pedales, otro preamplificador o diversas cuestiones que ahora vamos a ir viendo, y salga de ahí y vuelva a entrar al cabezal, pero ya directamente hacia la etapa de potencia. ¿Está bien? Acá tengo un ejemplo con un pedal Boss de delay, uno clásico. Saludos a Seba Nievas, seguro le va a gustar esto, que ingresa la señal entonces proveniente del preamplificador al delay. Del delay vuelve a salir una señal que va a caer en el final, digamos, de ese loop de efectos, y de ahí va a ir hacia la potencia, directamente a la potencia, y de ahí va a salir todo el sonido que viene trabajado desde la guitarra, el preamplificador del cabezal
el loop de efectos, incluyendo el delay, va a salir todo eso a través de la potencia del cabezal a la caja, ¿sí? Acá hice un pequeño plano para que entendamos bien esto de la señal y cómo va siendo afectada por los diversos lugares, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una guitarra, le coloqué dos pedales de overdrive, distorsión adelante, ¿sí? Un tube screamer y un OCD, por ejemplo. Esa señal lo que va a hacer es ingresar en el input del cabezal, así como enchufás la guitarra siempre. Bien. Entonces, de momento lo que tenemos es una guitarra, dos pedales de distorsión u overdrive que van a entrar al input, ¿sí? Pero una vez que manejemos todo lo que significa la preamplificación de este Marshall en este caso, desde ahí va a salir una señal a través del send que va a entrar en el small clone, un chorus, y va a entrar después en el digital delay. Después de esa señal, lo que va a hacer es pasar por el return o el return del cabezal, y de ahí va a estar en la etapa de ahí va a entrar en la etapa de potencia y luego saldrá a la caja. Tenemos que entender lo siguiente: el loop de efectos es un espacio entre el preamplificador y la potencia, ¿está bien? Dentro de nuestro cabezal. Entendiendo eso, vamos a ver algunas aplicaciones que a mí me parecen como súper interesantes. Me parece aplicaciones que son muy necesarias para los guitarristas del día de hoy, que usan muchas simulaciones, muchos impulsos y cosas así. Quería mostrarles, por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿sí? Que me parece un uso así como muy interesante para toda la gente que use simulador de amplificadores, ¿sí? Que es entrar al return o al return del cabezal para saltear todo lo que es el preamplificador de ese cabezal, ¿sí? Acá tengo un ejemplo que dibujé para que ustedes puedan observar, ¿no? Tengo la guitarra que entra a un simulador de amplificador que es el P1 de AMT. Así como podría ser el P1, podría ser una pod que simula cualquier tipo de cabezal, podría ser una Headrush, podría ser un Fractal, podría ser un Kemper, podría ser cualquier elemento que simule algún tipo de sonido, ¿está bien? Recuerden que en el episodio anterior habíamos dicho que los preamplificadores lo que hacen es dar el carácter del audio que nosotros buscamos, ¿sí? Si vos querés sonar a PIVI, lo ideal es que tengas un PIVI. Si no tenés un PIVI, lo más cercano a tener un PIVI es obtener un simulador de amplificador PIVI. Por ejemplo, este P1 estaría simulando la idea de un 5150 de PIVI. Entonces, ¿qué pasa? El principal problema que tienen la mayoría de los guitarristas es que tienen algún tipo de amplificador ya y por ahí no es el sonido que más les gusta. Vamos a un caso sencillo. Tengo un Marshall, ¿está bien? Tengo un Marshall y yo quiero sonar a PIVI, por ejemplo. Bien, Marshall y PIVI tienen sonidos muy distintos. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer en primera instancia? Me compro un simulador de PIVI. En este caso, por ejemplo, me compro el P1 y lo enchufo directamente al input. ¿Qué pasa? Ahí lo que van a estar haciendo el simulador de PIVI más mi equipo Marshall es luchando entre ambos para intentar definir un sonido. Cada uno lo va a tirar hacia su lado. El simulador me lo va a tirar hacia un sonido característico de PIVI y mi amplificador Marshall me lo va a tirar hacia un sonido Marshall. Ahí tengo un problema. ¿Sí? Probablemente lo que vaya a ocurrir es que salga una especie de híbrido, que por ahí no es lo que estoy buscando, si lo que quiero es un PIVI. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de obtener el sonido que quiero lo más fiel posible? Bueno, en este caso, si tengo un simulador de PIVI, agarro el simulador de PIVI y lo que hago es, desde el output de ese simulador, en lugar de conectarlo al input de mi equipo Marshall, lo que voy a hacer es colocarlo directamente en el return del cabezal Marshall que tengo. ¿Está bien? Entonces en este caso la cadena sería guitarra, preamplificador que simula el amplificador que yo quiero, en este caso un PIVI de la marca AMT, el P1, lo conecto al return del amplificador dentro del loop de efectos. De esa manera lo que voy a estar haciendo es saltear toda la parte de preamplificación del Marshall, que es lo que me da el sonido que yo no estoy buscando. Y después conecto una caja al amplificador Marshall, o sea, al cabezal. ¿Está bien? Ese sería el primer uso que a mí me parece como súper interesante.
Vamos a otro caso. Si tengo la pod, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hago? En lugar de conectar la pod al input de mi cabezal Marshall, supongamos que yo quiero un sonido Mesa Boogie, bueno, agarro el simulador de Mesa Boogie de la pod, lo configuro, y desde la salida de la pod lo que voy a hacer es entrar al return del loop de efectos. De esa manera, mi Marshall ahora, toda la etapa de pre se la va a saltear y me va a tomar el pre de la pod, que suena a Mesa Boogie. De esa manera va a dejar de sonar a Marshall. ¿Está bien? Lo mismo podría pasar con la Headrush, podría pasar con el Fractal o podría pasar con el Kemper. ¿Está bien? Es lo mismo. Yo simulo un tipo de amplificador, que lo que estoy simulando en realidad es el preamplificador de ese equipo, y en lugar de hacerlo que choque con el preamplificador que ya tiene mi equipo, lo que hago es saltearme el preamplificador conectándolo en el return del loop de efectos. Pruébenlo y después me cuentan si les funciona o no. Claramente van a tener que modificar algún parámetro porque ahora les va a sonar muy distinto, ¿sí? Porque ustedes lo estuvieron haciendo con el preamplificador del cabezal que ya tienen. Vamos con el último ejemplo que me parece sumamente interesante, que es para aquellas personas que tengan alguna simulación de caja, ¿sí? Por ahí vos tenés un cabezal que está bueno. Vamos a poner nuevamente el ejemplo del JCM 900, un clásico. Supongamos que tenés un cabezal muy bueno, que a vos te gusta. Supongamos que te gusta el sonido de ese cabezal. Estás contento con la preamplificación que tiene ese cabezal y vos usás esa distorsión y a vos te gusta. El problema que vos tenés es que tenés un parlante o una caja. Por ahí tenés una 4x12 con un sonido que a vos no te convence mucho. ¿Está bien? O bien vas a usar la caja que existe en el lugar, por ejemplo. Vos vas a tocar algún lugar, llevas tu cabezal, te van a prestar la caja. Y esa caja, bueno, a veces está bien, a veces no. El micrófono que te ponen para microfonear a veces está bien, a veces no, etc. Si vos querés reducir eso, probablemente te hayas conseguido algún simulador de caja o de gabinete, alguna caja directa con simulación con Cap Simulator o algo de eso. O bien, ahí por ejemplo ahora el que puse acá de ejemplo, que es el Moe Radar, que tiene la posibilidad de cargar las respuestas, los impulsos de diferentes cajas que vos podés descargar. Entonces, por ejemplo, de repente estarías simulando la caja que corresponde al Marshall JCM 900 simplemente con un pedal. ¿Está bien? Sin importar la caja que a vos te hayan prestado. En ese caso vos no vas a microfonear la caja, sino que simplemente vas a salir desde en este caso el Moe Radar, vas a salir directamente a la consola. Entonces, ¿cuál sería la operatoria? Bueno, sería la que les estoy dibujando en pantalla, ¿sí? De la guitarra vamos a ir directamente al input del Marshall. De esa manera vos vas a poder manejar desde el preamplificador del cabezal Marshall tu sonido. ¿Está bien? Vas a obtener un sonido a través de la preamplificación, vas a darle distorsión desde ahí, vas a poder ecualizarla, etc. Una vez que vos lográs eso, lo que haces es, vas a sacar una señal desde el send, desde el send del loop de efectos, te lo vas a llevar hacia el input, en este caso del Moe Radar. ¿Está bien? Lo que vas a estar sacando ahí es toda la preamplificación del Marshall y la vas a estar llevando hacia el Moe, hacia el radar o hacia el simulador de caja que vos tengas, de modo que te simule la caja, ¿sí? El microfoneo, etcétera, tiene varias opciones, y de esa manera vos irías, la línea completa iría desde tu guitarra al Marshall, el Marshall pasaría por la preamplificación del Marshall, de ahí la preamplificación que vos manejaste desde el Marshall pasaría al simulador de caja, y desde el simulador de caja iría hacia la consola directamente. De esa manera vos te saltearías todo lo que es la caja tuya, o la caja que te prestan, ¿sí? Y evitarías, digamos, atravesar lo que es la etapa de potencia del Marshall en cuanto a lo que tiene que ver con tu sonido, ¿sí? Después va a ir eso a una caja como para monitorearte vos, etc. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos cómo sonar en vivo, pero básicamente, si vos estás trabajando con algún simulador de caja y observando el gráfico que acabo de ponerles en pantalla, creo que la vas a poder pilotear bastante bien, sacando el sonido desde el send del loop de efectos, ¿sí? Bueno, les agradezco, espero que les haya gustado este episodio. Próximamente vamos a hablar más de los preamplificadores, principalmente de bajo. Estuve un poco abandonados a los bajistas en este segundo episodio, pero me parecía importante el tema del loop de efectos, porque se puede usar
para 1000 cosas, ¿sí? Yo acá les traje como 2 opciones que son medias clásicas, pero que mucha gente no las usa. Y sobre todo hoy en día de mucho simulador de caja, mucho simulador de preamplificador, etc. Es una opción, me parece, súper válida. Así que bueno, nos vemos en el episodio 3 muy pronto. Que la pasen bien, suscríbanse si les interesó y pongan en la campanita y les va a llegar todo el material que vaya subiendo. Abrazo.